hermanos y hermanas, qué bueno que han venido a la casa del Señor en este día. Les felicito por haber venido y tomado esa decisión para venir y aprender más de la palabra del Señor. Hermanos, el día de hoy y la próxima semana estaremos tomando un tiempo de nuestra predicación que estamos haciendo de la escritura en particular. Y el propósito, hermanos, es de que el día 31 de octubre de este año, ¿verdad? Volvemos una vez más a recordar y a celebrar un momento muy importante en la historia de la iglesia cristiana. En ocasiones he hecho esta pregunta: ¿qué celebran los cristianos el 31 de octubre? Muchas personas a veces tienden a olvidar y otras no lo saben. Y algunas curiosas, ¿verdad?, hacen la referencia que se celebra Halloween, pero esa respuesta está equivocada, ya que nosotros no celebramos Halloween. Al contrario, hermanos, el 31 de octubre nosotros tenemos una gran oportunidad y tenemos que celebrar y recordar un evento y un suceso muy importante dentro de la historia de la iglesia cristiana, que marcó algo importantísimo, un cambio de paradigmas en lo que hasta ese momento estaba ocurriendo. Este suceso es llamado la Reforma Protestante. La Reforma Protestante nos habla de un suceso que vamos a estar viendo entre este domingo y el próximo, en el cual estaremos explicando un poco acerca de cuáles fueron los inicios de la Reforma Protestante, cómo se fue desarrollando y también cuáles fueron los 5 puntos importantes de la Reforma Protestante. Estos 5 puntos importantes también son conocidos como las 5 solas. Las 5 solas, hermanos, que estaremos viendo de manera más detallada la próxima semana, se refieren a 5 dichos o 5 resúmenes de lo que en sí es la fe cristiana. Sola escritura, sola gracia, solo la fe, solo Cristo y solo para la gloria de Dios. Estas 5 solas fueron escritas principalmente en latín, por lo cual se escriben de la manera siguiente: sola escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. Tal vez no lo dije de la mejor manera, ya que no sé latín, pero estas 5, ¿verdad?, verdades bíblicas fueron el inicio y el corazón de lo que fue la Reforma Protestante. Y vamos a estar viendo más que nada esto la próxima semana. La próxima semana que estaremos será el día 30 de octubre, por lo tanto, estaremos fallando por un día. Pero es mi deseo, hermanos, que aprendamos esta verdad que sucedió en la historia de la iglesia cristiana. Esto, hermanos, sucede a partir de los años 1517. Un poquito más atrás, un poquito más adelante en esos años. Y aunque podemos entender un poco acerca de la situación que estaba pasando en esos años, podemos recordar un poco cómo fue el tiempo después de que el Señor Jesucristo estableció su iglesia. La reforma, hermanos, simplemente habla de una nueva forma, de algo que tenía una forma. La reforma existe porque había una deforma, pero antes de existir una deforma, existía una forma. El Señor Jesucristo nos habla en los evangelios y nos demuestra a través de la vida de los apóstoles en los hechos cómo Él fue el fundador de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de su esposa, de su novia, como la escritura se refiere a la iglesia. Y más que nada nos dice que Él es el fundamento, que fuera de Él no existe nada más que pueda sostener a la iglesia. Tanto ha hecho esto y decir que ni las puertas del Hades van a poder prevalecer contra ella. Asimismo, nos ha dicho que Él vendrá una vez más por su iglesia. ¿Y su iglesia quiénes somos? ¿O quién es la iglesia? La iglesia, hermanos, podemos definirla de la siguiente manera. Son todos los creyentes de todas las edades que han creído en el Señor Jesucristo como único y salvador personal. Han creído por el hecho de que Cristo mismo los ha llamado, ya que fueron elegidos anteriormente, incluso antes de que la fundación del mundo comenzara,
por la sola gracia de Dios, por el solo afecto y deseo de Dios. Fuimos nosotros escogidos y fuimos en un punto de nuestra vida traídos a la salvación y asimismo traídos creyendo en la obra del Señor Jesucristo por la sola fe y por la sola gracia, para entonces llegar a formar parte de la familia de Dios, para la gloria de Dios, entendiendo solamente las Escrituras. Esa es la iglesia. Todos aquellos creyentes en todo el mundo a través de las edades que han creído estas verdades fundamentales del Evangelio, obra que el Espíritu Santo comenzó en los corazones de ellos. Esa iglesia que el Señor Jesucristo estaba formando comenzó de una manera correcta, en medio de dificultades como persecuciones por parte de los judíos, después por parte de los gentiles, entendiendo persecuciones como en el año 64 con Nerón, quien culpó a la iglesia cristiana, al movimiento cristiano, de haber quemado Roma, siendo que él fue quien incendió esta ciudad. De ahí las persecuciones comenzaron en gran manera. De ahí tenemos grandes recuerdos acerca de los martirios, de los gladiadores que mataban cristianos en el Coliseo romano. De ahí recordamos los cristianos estando en las catacumbas, escondiéndose por su vida. De ahí vienen los grandes héroes de la fe durante el tiempo de la persecución. Todo esto, hermanos, lo recordamos. ¿Por qué? Porque todo esto comenzó debido al Evangelio, debido a una proclamación bíblica del Evangelio. Por mantener la integridad bíblica es que iba a venir esas situaciones, que fueron hasta como en el año 300, cuando Constantino, un emperador, cuya madre tenía mucha afección con el cristianismo y él queriendo gobernar de una manera correcta su imperio, detiene persecuciones contra los cristianos. Desde ese entonces, el cristianismo comienza a entrar en una etapa de tranquilidad, digamos entre comillas, porque continúan ciertas situaciones donde se continúa el cristianismo persiguiendo. Pero va avanzando el tiempo, de modo que el cristianismo se convierte incluso en la religión oficial del imperio. Pero no el cristianismo como nosotros lo entendemos, hermanos, sino una mezcla entre cristianismo y paganismo. Debido a que el emperador, queriendo gobernar bien, tenía que estar a favor de todo el pueblo, y el pueblo se dividía entre paganos, personas que practicaban cosas ocultas, cosas paganas, cosas de libertinaje, y también personas que practicaban un cristianismo verdadero. Tuvo que dar una amplitud a ambos, de manera que no se iba a perseguir a los cristianos, pero tampoco se iba a perseguir a los paganos. Esto trajo, más que ayudas, situaciones problemáticas para la iglesia, porque la iglesia comenzó a entrar en un tiempo de enfriamiento. No es que necesitamos persecuciones constantes para que nosotros nos mantengamos firmes. Se les había ofrecido a los cristianos ahora unas libertades que fueron utilizadas de una manera incorrecta, ya que se comenzó a crear toda esa manera litúrgica y religiosa de cómo hacer iglesia. Nosotros no entendemos que en el tiempo de Cristo las cosas eran más sencillas. La predicación del evangelio era el enfoque. Bueno, con Constantino las cosas comenzaron a hacerse de una manera diferente, porque ahora era más la liturgia, el ritual, la manera como se vestían los hombres, que según estaban al servicio de la iglesia. Comenzaron por un tiempo de una manera correcta la predicación del evangelio, la suministración de los sacramentos o de las ordenanzas del Señor. La predicación continuó, pero lamentablemente al tener esa situación de hacer una unión de iglesia y Estado, la iglesia fue corrompiéndose. Muchos hablan del inicio de la iglesia católica romana. Vemos esta situación. La palabra católico en sí significa universal. ¿Por qué? Porque en el imperio
era la primera religión, el cristianismo, era algo universal. Roma o católico romano, ¿por qué? Porque se inició en Roma esta continuación, como ellos decían, de la iglesia primitiva. Y aunque al principio era así, comenzamos a ver un apartamiento lamentable de lo que eran las cosas conforme a los apóstoles. Podemos recordar en Hechos capítulo 2, al finalizar casi del capítulo, nos dice cómo era la iglesia, que se juntaban estando unánimes, compartiendo el pan, o sea, la cena del Señor, predicando, cantando, escuchando la exhortación, la doctrina de los apóstoles. Esa era la iglesia, teniendo todas las cosas en común. Pero ahora la iglesia se fue tornando más hacia algo más oscuro. Ahora lo que importaban eran las grandes construcciones, esas grandes catedrales, era toda la liturgia, era una manera más eh, tradicionalista y religiosa. De manera, hermanos, incluso que la predicación de la palabra fue haciéndose cada vez más cerrada, que la iglesia fue la única que después podía conocer la escritura, o sea, la Biblia. Incluso llegó a decir que solamente ellos podían interpretar la Biblia, de manera que lo que ellos entendieran de la escritura, entonces era lo que el pueblo iba a entender. Entendemos nosotros, hermanos, que en el tiempo de los apóstoles, el idioma que se usaba en gran mayoría era el idioma griego. En ese idioma fue escrito todo el Nuevo Testamento en el idioma griego koiné, que era koiné común o del pueblo. Para el tiempo en que la iglesia estaba desarrollándose en este tiempo de paz, el idioma en el cual estaba dominando era el idioma en latín para las cuestiones de iglesia. De manera que la Biblia comenzó a traducirse del griego al latín. Pero el latín no era algo que todos sabían. Era una lengua que comenzó a derivar diferentes lenguas como la es nuestro español, como lo es el francés, como lo es el portugués, el italiano y algunas otras idiomas. El griego ya nos estaba hablando mucho. Empezaba más el latín, pero lamentablemente, hermanos, no todo el pueblo era instruido. No todo el pueblo tenía acceso a aprender como nosotros sabemos hoy leer la escritura. Y mucho menos había la posibilidad de que las personas pudieran tener copias de la escritura. Esto nos lleva a entender lo siguiente. Lamentablemente, la iglesia se fue corrompiendo. La iglesia comenzó a dejar de ser lo que estaba pasando en el día de Pentecostés. Había más problemáticas, tanto que se comenzó a perseguir a los cristianos por la misma iglesia. Esto lo podemos encontrar en muchos lados documentado. Pero hermanos, yo sé que esto parece no una predicación y más una plática, por el hecho de que yo quiero que ustedes entiendan el aspecto histórico de quiénes somos ahora. Nosotros somos cristianos. Nosotros somos protestantes, pero a veces no entendemos qué protestamos o por qué existió una protesta. Todas las cosas pasaron así del año 300 y continuando, habiendo tantas situaciones difíciles, creándose las grandes catedrales, las grandes iglesias. La iglesia romana fue la principal, pero lamentablemente su enseñanza fue alejándose de la escritura y más acercándose a la tradición. De modo que cuando llegamos nosotros a los años 1500, nosotros nos encontramos con una iglesia que no es la que el Señor Jesucristo estableció. Con una iglesia que la predicación del evangelio estaba movida y era más la tradición, la liturgia, la vestimenta y el dinero lo que movía
a la iglesia. El pueblo se encontraba no solamente en tinieblas espirituales, no solamente se encontraban en una ignorancia bíblica, sino que había pobreza, porque durante estas etapas de estos años vimos cómo fue creciendo la ignorancia entre la gente. Y la iglesia no quería compartir la palabra de Dios, las escrituras, para que todos las leyeran. Uno de estos hombres que comenzó a hacerse preguntas, comenzó a desafiarse estos cuestionamientos de los cuales simplemente seguían, fue Martín Lutero. Martín Lutero fue un hombre que nació en Alemania. Era un hombre cuyo padre quería que él fuera abogado. Sus padres eran católicos. Sus padres le inculcaron la enseñanza bíblica o cristiana, como se decía en ese momento. Pero sus padres, al igual que Lutero, no conocían a Dios, no al Dios de la Biblia, aunque lo estudiaban. Conocían más a un Dios de una manera religiosa. Lutero fue movido, fue llamado a través de un suceso, que aunque este suceso cuando leemos dice que en una tormenta eléctrica él peligraba su vida y él le dijo, Dios, si tú me salvas, yo me voy a hacer monje. Era muy común que en ese entonces la búsqueda de la salvación había dejado de ser por la sola fe, por la sola gracia, y se había vuelto como al sistema del Antiguo Testamento, buscando las obras, buscando las acciones humanas para entonces poderse redimir de los pecados que había. Martín Lutero fue un hombre que entró al monasterio de la Orden de San Agustín y comenzó a estudiar, comenzó a leer, comenzó a tratar de llenar su vida de la palabra de Dios para calmar el dolor y la angustia de que era un hombre pecador, no por convicción, no por amar a Dios, sino por aplacar el remordimiento del pecado que tenía. Muchas personas en la actualidad siguen haciendo eso. Martín Lutero se dio cuenta de que esto no aplacaba su alma. Incluso comenzó, como lo dicen varios libros de la historia de la iglesia cristiana, comenzó a odiar a Dios. Lo odiaba, ¿por qué? Porque cuando leía la escritura que Dios era un Dios justo, él pensaba, ¿por qué solamente Dios se acerca conmigo para juzgarme? ¿Por qué cada vez que me acerco a la escritura lo único que veo es que Dios me quiere juzgar por lo malo que soy? Y bueno, eso es parte de lo que después iba a comprender él como la justicia de Dios. Martín Lutero se preguntaba todas estas cosas, pero no podía entender. Pero podemos entender nosotros que la obra del Espíritu Santo ya estaba comenzando en su corazón. De manera, hermanos, que en una ocasión él comenzó a leer un libro que no hace mucho estuvimos predicando, Romanos. En Romanos, Lutero encontró a Pablo haciendo una defensa a favor de Dios. Y cuando llegó al capítulo 1, versículos 16 y 17, se daba cuenta, ¿verdad? Que en el Evangelio, versículo 17, en el Evangelio se refleja, se muestra la justicia de Dios por fe y para fe. Y después se encuentra esta palabra, porque el justo por la fe vivirá. Y Lutero se pregunta, ¿cómo puedo yo ser justo? ¿Cómo puede Dios ser tan justo y bueno a la vez si me va a castigar por lo malo que soy? Y ahí es donde comienza la obra del Espíritu Santo a trabajar en su corazón, diciéndole a Lutero, tú no eres bueno en nada y tus acciones no te van a servir para nada. Pero en el Evangelio queda demostrada la justicia de Dios y la justicia de Dios es Jesucristo. Y Lutero comienza a entender. Y el Espíritu de Dios comienza a hablarle a Lutero. Y Lutero dice, ahora entiendo. La justicia de Dios es Jesucristo mismo. La justicia de Dios es que aunque yo soy injusto, Él es justo y soy justificado por la fe,
Por eso dice la Escritura, mas el justo por la fe vivirá, pero no es su propia fe, no son sus acciones, sino es la fe que Jesucristo en su obra en el Calvario ha puesto en el corazón de nosotros. Lutero entendió esto y fue salvo. Pero al principio Lutero no tenía la intención de ir contra la iglesia romana. No tenía la intención de ir y destruir todo aquello que después se fue acabando. Todo aquello que salió a la luz, como el hecho de que la iglesia no podía tener la propia Biblia incluso en sus manos, de que había que pagar muchas cosas. Eso no iba a Lutero. Lutero se preocupaba más por lo académico. Un día, un día Lutero se dio cuenta de que era ya demasiado lo que estaba aguantando. Hay algo por lo que la reforma protestante inició, por lo cual Lutero comenzó a, si podemos decir, levantarse, y es por algo llamado las indulgencias. Las indulgencias, hermanos, eran papeles que tú comprabas a cierto precio, que habían sido sellados por la Iglesia de Roma y por el Papa, que te perdonaba ciertos pecados, así como lo escuchan. Si tú comprabas una de estas indulgencias, tú podías pecar y pagar con esa indulgencia tu pecado delante de Dios. Ibas a confesarte, llevabas tu indulgencia y entonces quedabas exonerado de tu falta. Lutero sabía que eso era imposible, porque era imposible por nuestras obras pagar la salvación de Dios. Y por eso comenzó a ir en contra de eso. Hermanos, el mensaje de Lutero era la salvación por la sola fe y la sola gracia, solo por Cristo, encontrado solamente en la Escritura, solamente para la gloria de Dios. Ese era el mensaje de Lutero. Pero al principio hizo algo interesante y es por eso yo mencionaba acerca del día 31 de octubre. El 31 de octubre de 1517, él siendo maestro y doctor teólogo de la Universidad de Wittenberg en Alemania, él generó 95 tesis. Tesis son pequeños refranes o pequeñas frases que decían una realidad que no estaba pasando o que estaba pasando. Déjame leerte simplemente unas de las que estuve encontrando de esas 95 que me llamaron mucho la atención, hablando acerca de cuál era el deseo de la iglesia en ese entonces de cobrar tanto. La iglesia era demasiado rica, pero no en personas que venían a Cristo a ser salvos, sino literalmente en dinero. Había demasiados impuestos contra el pueblo, todo en nombre de Dios, algo erróneo. Y una de las tesis de Lutero, la tesis 62, dice: el verdadero tesoro de toda la iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Empero este tesoro es, con razón, muy odiado, puesto que hace que los primeros sean postreros. En cambio, esta es la tesis 64. En cambio, el tesoro de las indulgencias, con razón, es sumamente grato, porque hace que los postreros sean primeros. Tesis 65. Por ello, los tesoros del Evangelio son redes con los cuales en otros tiempos se pescaban a hombres poseedores de bienes. Los tesoros de las indulgencias son redes con las cuales ahora se pescan las riquezas de los hombres. Estas tesis, hermanos, estos escritos no estaban en verdad en el deseo de Lutero de acabar con la Iglesia Católica Romana. Él tenía el deseo de que la iglesia fuera reformada y cambiada en su predicación de la fe, cómo uno llega a justificarse delante de Dios, cómo solamente Cristo justifica. Él pegó sus tesis en la puerta. Algunos de sus estudiantes las tomaron, sacaron copias y comenzaron a repartirlas. Y comenzó la revolución.
comenzó una reforma, comenzó un pleito enorme. Lutero no buscaba esto, pero esto es algo que Dios había planeado. De ahí comenzó, no solamente en Alemania, sino también en Francia, sino también en Austria. Todos los países vecinos comenzaron a decir: es cierto, la fe nos lleva a Cristo, porque el Espíritu Santo produce en nosotros fe a través de la regeneración. Y solamente creemos en Cristo y la gracia de Dios es suficiente para salvarnos. Pero no les gustó eso a la iglesia. La iglesia comenzó a hacer tantas cosas para tratar de detener a Lutero, de detener esta reforma. Pero digo, hermanos, y pregunto, ¿quién puede detener el avance del evangelio? Nadie. Nadie puede detener el avance del evangelio. Y hermanos, de la deforma de la predicación que existía, comenzó una reforma que hasta el día de hoy continúa, porque lamentablemente muchas de las iglesias que nosotros conocemos no están predicando la escritura de la manera como se debe. La predican conforme a sus deseos, conforme a sus interpretaciones muy raras. Los apóstoles, como Pablo, se preocupaban que la escritura se predicara tal y como fue hecha. Lutero, Calvino, Hus, Wycliffe, entre muchos hombres que fueron reformadores después, se siguieron preocupando. Yo me preocupo de que la predicación de la escritura sea fiel a la escritura. Por eso, hermanos, es que la reforma es tan importante para nosotros. Por eso es que la reforma tiene que ser algo que hable a nuestros corazones. Pero ¿la reforma de qué? La reforma es una invitación para volver a la Biblia. La reforma fue un movimiento que hizo que los cristianos se acordaran que solamente por la gracia de Dios, creyendo con la sola fe en la palabra de Jesucristo, podemos ser salvos y podemos ser restaurados para la gloria de Dios. Yo creo en la reforma. ¿Y tú? La reforma es el movimiento cristiano que nos recuerda que aunque las tinieblas permanezcan altas, la luz del evangelio nunca va a poder ser apagada. Hermanos, yo sé que esto fue más un comentario que una predicación, pero es necesario tener un contexto para la próxima semana que prediquemos las 5 solas. Las vamos a encontrar directo en la escritura. Y la próxima semana, hermano, le invito por favor que no falte para que junto conmigo podamos ver en la escritura esas 5 verdades principales y fundamentales de la fe que usted y yo compartimos si hemos creído en el Señor Jesucristo. Oremos. Padre Santo, te doy gracias, Señor, porque tú no has permitido ni nunca vas a permitir que las tinieblas sobresalgan más que tu palabra. Tú no vas a permitir, Señor, que las tinieblas cubran por completo tu movimiento de salvación. Y a pesar de que a los años las personas han querido intentar corromper tu iglesia, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Ayúdanos, Señor, con corazones sinceros entender el por qué pasó este suceso importante que hasta hoy el día tiene gran importancia y relevancia, de manera que la Biblia que tenemos hoy es un producto de esa reforma. Sin esa reforma, tal vez no sería tan fácil tener una Biblia en nuestras casas. Pero te doy gracias por esos hombres y que nosotros, Señor, sigamos predicando tu evangelio de una manera pura, bíblica, a los perdidos.
Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Adiós.